Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio, Señor, de poder estar delante de ti. Alabamos tu nombre, Señor, y nos gozamos. Ponemos esta mañana esta palabra y también ponemos aquellas vidas que nos ven a través de estos medios, Señor. Que donde quiera que ellos se encuentren, Señor, seas tú bendiciendo sus vidas, Señor. Que la palabra que tú tienes hoy para nuestras vidas también ministre sus vidas, Padre. Gracias te damos, eterno Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y aquí la iglesia abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra a la gloria tuya. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, iglesia. ¿Quién vive? Cristo, ¿sí o no? Bueno, mis amados, ¿cuántos vinieron a escuchar palabra? Vaya al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Lucas capítulo 19. Vamos a leer del verso 28 en adelante hasta el 40. Y dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay un título que se llama ¿qué? La entrada triunfal. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: así, porque el Señor, ¿qué? Lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jerusalén, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y en su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar al Dios y a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, ojo con eso: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras proclamarían o hablarían. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema la entrada triunfal, o el tema Domingo de Ramos. ¿Sobre qué quiere hablarnos el Señor? Sobre Domingo de Ramos y la entrada triunfal. Cuando nosotros miramos la palabra, y como iglesia, nosotros tenemos que tener muy claro que nuestra regla de oro primordial en nuestras vidas es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que aprender que cuando Dios habla, nosotros también ¿qué? Hablamos. Pero cuando Dios hace silencio o calla, nosotros también tenemos que aprender a callar o a hacer silencio. ¿De acuerdo?
Esa es nuestra regla de oro, la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos la palabra, estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta, y lo sorprendente es, y le parecerá chistoso, que la Biblia no, escuche esto, la Biblia no nos manda a celebrar la Semana Santa. La Biblia no nos manda a celebrar Semana Santa ni a celebrar Semana Mayor. No nos manda. Por ende, cuando usted se da cuenta, la entrada triunfal que leímos está en los 4 evangelios. Es tan importante entender eso, que la entrada triunfal está en los 4 evangelios. Está en Marcos, en Mateo, está en Lucas, en Juan. Encontramos la entrada triunfal. Pero la Biblia no nos manda a celebrar Semana Santa ni a guardar Semana Mayor. No nos manda. Cuando nosotros nos damos cuenta, miramos la entrada triunfal, el Rey de Reyes a Jerusalén, vamos a ver ahí que miramos que ahí está entrando Jesús. Esa es la entrada que entra Jesús a Jerusalén. Y nos damos cuenta que el pueblo, Lucas dice ramas, Mateo también dice que cortaron ramas, Marcos dice que cortaron ramas, pero el evangelio del apóstol Juan dice que eran palmeras, o sea, palmas. Lo que usted ve ahí, dice el apóstol Juan. Entonces, cuando nosotros miramos, nos damos cuenta ahí la entrada triunfal de Jesucristo. Ahí miramos un pueblo que le alaba, un pueblo que le honra, un pueblo que dice bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí vemos cómo el pueblo se regocija. La Biblia dice que muchos tiraban sus mantos, su ropa fina, para que el Señor Jesucristo entrara a la entrada triunfal de Jerusalén. Yo siempre me hago una pregunta. La gente tiraba las palmas, la gente tiraba los mantos, ropa fina. La pregunta es, ¿quién pasaba por encima de los ramos y las palmas, la ropa? ¿Era Jesús o era el burro? ¿Ah? Pero el que pisaba las palmas y los mantos era el burro. Esa era la entrada triunfal. Ahora sí, paré ahí. ¿Por qué dijeron ellos que era el Rey de Reyes? ¿Por qué proclamaban ellos eso? Porque ellos esperaban un rey, esperaban la salvación para el pueblo de Israel. Esperaban la salvación para el rey que viniera a sacarlos con brazo fuerte de los romanos. Y él tenía que venir. Entonces el pueblo esperaba un juez o un rey, como cuando entraba Alejandro Magno. Dice que entraba en caballo blanco y todo ese ejército iba galopando también. Entonces el pueblo esperaba que así mismo entrara el Señor Jesucristo. Pero él no entró así. La Biblia dice que entró en un pollino, en un asno, en un burrito. Él entró en un humilde burro. Y el juez que ellos esperaban, o el rey, era un rey de paz. Era un rey que venía a traer paz. Pero ellos no esperaban eso. Ellos esperaban que trajera el rey, que viniera un rey poderoso, armado hasta los dientes. Pero el plan y el propósito de Dios no era ese, sino que entrara Jesús humilde en un asno. Él entró el día lunes ahí.
Cuando usted se da cuenta, entra el día lunes, 5 días después ese mismo pueblo que estaba alabando, aplaudiendo, gritando, Hosana, Hosana, bendito el que viene, lunes, martes, miércoles, jueves, estaban pidiendo el día viernes la muerte del Señor Jesucristo. Ahí miramos que estaba Barrabás y estaba el Señor Jesucristo. Mire, 5 días, les duró 5 días esa fiesta, 5 días esa alegría, 5 días ese regocijo. Y ellos mismos pedían que crucificaran a Jesús. Pedían la muerte de Jesús. Pedían que tenía que morir en una cruz. Ese mismo pueblo. Ese mismo. Pidieron a Barrabás. Pero 5 días antes estaban adorándolo. Estaban extendiendo palmas, mantos. Estaban diciendo que era el rey que venía a salvarlos. Pero ahora piden su cabeza. Piden su muerte. Suelta a Barrabás, dice. 5 días después de adorarlo y alabarlo. Qué tremendo. Cuando el Señor Jesucristo, tenlo ahí, entró por ahí, en la entrada triunfal, antes de llevarlo ahí, Él estaba dando su despedida de su ministerio público. Él estaba despidiéndose. El pueblo no lo entendió. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la entrada triunfal era una más de las profecías que están escritas en la Biblia y tenían que cumplirse. Esa entrada triunfal está escrita en la Biblia. 500 años antes de que sucediera ello, el profeta Zacarías había profetizado cómo debía de entrar el rey a Jerusalén. Dice Zacarías, busca Zacarías. Ahí atrásito de Mateo. Zacarías capítulo 9, verso 9. Está la profecía escrita que tenía que cumplirse. Que el rey de reyes tenía que entrar a Jerusalén en un pollino, en un asno. Ahí tenía que entrar Jesús. O sea, esto no era de la noche a la mañana. Ya estaba, ¿qué? Profetizado. ¿Qué dice la Biblia? Busca ahí Zacarías, por favor. Zacarías capítulo 9, que está ahí antes de Malaquías. Dice así, mira la profecía que se estaba cumpliendo ahí en Jerusalén. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y qué, y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Lo que estaba sucediendo en Jerusalén, la entrada triunfal, ya estaba profetizada 500 años antes de Cristo, antes de que pasara. Estaba esa profecía escrita. Y todo lo que pasó allí, escucha bien, tenía que cumplirse esa profecía tal como estaba escrita. Y eso no es nada. La Biblia nos enseña en el Salmo 118. Vea Salmo 118.
nos damos cuenta que Zacarías profetizó 500 años, les dije. Pero David había profetizado la entrada de Jerusalén, del Señor a Jerusalén, 1000 años antes de Cristo. O sea, esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en el pollino, en el asno, estaba profetizada 1000 años antes de Cristo. O sea, David profetizó antes que Zacarías. Y eso ya estaba para cumplirse, tenía que cumplirse. Mira lo que dice Salmo 118, verso 24 al 26. Aquí es David. Dice: este día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, dice. Te ruego, oh Jehová, que no hagas prosperar, que nos hagas prosperar ahora. Y mire ahí lo que estaba escrito y lo que el pueblo decía en la entrada triunfal: bendito el que viene en el nombre de quién. Es Dios, dice. Bendito el que viene en el nombre de la casa de Jehová, os bendecimos, dice. David había profetizado la entrada a Jerusalén 1000 años antes de que Cristo entrara a Jerusalén. Entonces lo que sucedió en la entrada triunfal, ahí es lo que se estaba cumpliendo, una profecía que tenía que cumplirse, como todas las profecías que ha dado el Señor tienen que cumplirse. Y la entrada triunfal es una más de las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento y tenía que cumplirse. Ahora, la Semana Santa que llaman hoy en día y la Semana Mayor es una profecía que estaba ¿qué? Profetizada. ¿Dónde se cumple eso? ¿Dónde se cumplió? La Semana Santa que estaba ahí, o la entrada triunfal que estaba profetizada, ¿en dónde se cumple? En Cristo. En Cristo se cumple ya. Cristo, la Semana Santa, el único santo de santos, ¿quién es? Jesucristo, ¿sí o no? Dice que también en esos días celebraban la Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua ahora? Jesucristo. Ojo con ello. Cristo es el santo de santos. Cristo es la Pascua. Pero también Cristo es la resurrección. Entonces todo lo que pasó en esos días que celebraban ellos, la Semana Mayor o la Semana de la Pascua, estaba apuntando al Señor Jesucristo. O sea, que todo lo que está en el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir, que es Jesús. Jesús es la Pascua. Jesús es nuestra resurrección. Jesús es el santo de santos. Y quiero que tenga claro en esto, porque hay muchos cristianos que están confundidos, celebran la Semana Santa y ya hablan de la Semana Santa y toda la semana le dan con Santa. Falta que en la Semana Santa traigan a Santa Claus. Todos le dan la Semana Santa y estamos en la Semana Santa. La Biblia, escucha esto, no nos manda ni nos ordena a celebrar la Semana Santa, ni a celebrar la Semana Mayor. No nos manda, sino que la Biblia nos manda a recordar la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuándo? ¿Un día? ¿2 días? ¿Cada año? Nos manda que recordemos todos los días
Y así como Dios es santo, quiere de nosotros no solo una Semana Santa ni 2 Semanas Santas. Dios quiere que vidas santas para Él. Vidas santas. No quiere Semana Santa, ni 1 ni 2. Dios pide de su pueblo, Dios pide de sus hijos que vivamos vidas santas hasta que Él venga por nosotros. Eso es lo que pide. Y usted hoy en día ve la iglesia, muchas veces los mismos cristianos celebrando Semana Santa, cuando la Biblia no nos manda ni nos ordena a celebrar Semana Santa, porque la entrada triunfal que vimos se cumple en Cristo. Todo lo que estaba pasando ahí estaba profetizado de que iba a venir el Mesías, el Salvador, a morir en una cruz por nosotros los pecadores. Eso es. Usted recordará que cuando David trajo el arca del pacto, mira, 1000 años antes de Cristo, usted recordará que David entró con el arca del pacto a Jerusalén. Y dice la Biblia que David danzaba como loco y fue menospreciado. Dice la Biblia que David danzaba como el loco. ¿Por qué? Porque el arca de pacto representaba o apuntaba al mismo Señor Jesucristo. Ponle cuidado ahí a esa imagen, déjala ahí donde está ardiendo. En el arca del pacto, cuando tú miras, es un cofre pequeño que era de cedro y estaba cubierta, deja el arca ahí, estaba cubierta y esa arca era cubierta por oro puro. Cuando tú miras esos 2 querubines, un querubín a la izquierda y el otro querubín a la derecha, en el centro de los 2 querubines moraba la presencia de Dios. O sea, el arca representa la presencia de Dios. El problema es que esa arca no se debía de cargar ni transportar como el hombre quería. No se podía transportar como el hombre quería. Esa arca, usted ve ahí donde está, tiene 2 palitos, 2 personas atrás y 2 adelante. Esas personas eran los sacerdotes, los levitas que cargaban el arca. Ningún ser humano podía cargar el arca, porque la persona que cargaba el arca, que no era de la tribu Leví, que no eran los sacerdotes, moría instantáneamente. ¿Usted se imagina lo delicado que era cargar y transportar el arca? Pero quiero decirte algo, esa arca apuntaba al Señor Jesucristo. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba. Y dentro de esa arca, la Biblia dice que habían 3 elementos. Los que han leído la Biblia me van entendiendo por dónde voy. Dentro de la Biblia, dentro de esa arca, habían 3 elementos importantes que apuntaban al Señor Jesucristo. Y un elemento de ellos era las 2 tablas de la ley. O sea, los 10 mandamientos estaban ahí. Ahí estaba la tabla de la ley. ¿Qué representa los 10 mandamientos? La palabra de Dios. La misma voz de Dios estaba ahí. Ahí dentro estaba la voz de Dios en esa arca. Y por eso es que tenemos que entender que la presencia de Dios en el Antiguo Testamento la cargaban así, mire, en esa arca. Cuando los pueblos enemigos veían que el pueblo de Israel llevaba el arca, los enemigos temían, porque donde llegaba el arca había victoria para el pueblo de Israel, y había derrota para los enemigos. Entonces ya le dije que dentro de ello había ¿qué? Las tablas de la ley.
los 10 mandamientos. Había otro elemento que apuntaba a Jesús. Ese vaso que ven ahí era el maná que descendió del cielo, el cual el pueblo comió en el desierto por 40 años. Ese maná apunta al Señor Jesucristo, que dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y el que come de este pan, dice, vivirá. Entonces mira lo que había ahí en el arca. Pero también había otra cosa y otro elemento, que era la vara de Aarón. ¿Qué era la vara de Aarón? Era un palo viejo que estaba ahí por muchos años. Cuando usted va al campo, ve una vara o un palo por muchos años, usted lo ve cortado, ese palo está viejo ya en el camino, ese palo no retoña. Pero la vara de Aarón, la gente quedó sorprendida de ver que retoñó, volvió a tomar vida. La vara de Aarón también apunta al Señor Jesucristo, que Él tenía que morir, pero a la misma vez retoñaba porque resucitaba. Y Él es nuestra resurrección. ¿Te das cuenta lo importante que es estudiar la palabra? Y hoy, gente cristiana, estamos en Semana Santa. ¿Y qué Semana Santa? ¿Semana Santa de qué? Cuando Dios no nos pide una ni 2 Semanas Santas, Dios nos pide una vida santa para siempre. Dale ese aplauso al Rey. Por eso es que el arca debía ser transportada como el Señor lo mandó. No como hoy en día, que se ve uno haciendo un poco de sandeces, cargando crucifijos, imágenes, y la gente atrás que es que en procesión, cargando un chuki, una imagen de yeso. Y antes lo cargan y le hacen reverencia. Usted se imagina si esa arca estuviera hoy en día, o nosotros estuviéramos en ese tiempo, los que estaban en procesión todos morían al tocar esa arca, cargarla así. Esa arca solo la cargaban los levitas, los sacerdotes. Mira que lo que se hacía con el arca tenía que ser como lo enseñó el Señor. Tú ves esa arca, era pequeña, tenía como 1,20 de larga, como por 70 de ancho y 70 de alto. Pero esa arca, al irla a cargar, una persona que no estuviera en santidad, que no fuera apartado para Dios, que iba a la iglesia y toque el arca y moría instantáneamente. Porque las cosas de Dios no son un juego. Las cosas de Dios se debe honrar con amor y con integridad. Se debe servir con integridad. ¿Sabes qué me impacta? Que el salmista David decía que todo lo que lo hagamos, todo lo que hagamos, lo que el arca nos está enseñando ahí en ese entonces, era que todo lo que el pueblo hacía tenía que hacerlo para honrar al Señor. Si ellos cargaban el arca, tenía que ser para honrarlo. Cuando tú hagas alguna cosa aquí en la tierra, tiene que ser para honrar al Señor. Si tú vienes a culto, vienes a honrar al Señor. Si tú vienes a dormirte, ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes? Si vienes a dormirte, cuando tú te duermes no honras a Dios, lo estás deshonrando, lo estás menospreciando, estás llamando en poco la palabra de Dios. Cuando tú lo adoras,
que la adoración sea para honrar a Dios. Todo lo que yo haga bajo este sol, bajo la tierra, debo honrar a Dios en todo lo que yo haga. Donde yo ande tengo que honrar a Dios. En tu trabajo debes honrar a Dios. En lo que tú hagas a diario debes de honrar al Señor, porque Él está ahí. Pero si yo voy a culto cada 8 y a partir del lunes soy otro, no estoy deshonrando a Dios, estoy deshonrando a Dios. Si yo voy a culto por no dejar, mejor quédate en la casa. No vengas por venir. Ven porque tenemos una cita con el Señor. Ven porque anhelamos adorar a Dios. Ven porque queremos exaltar. Ven porque tenemos un corazón agradecido por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es honrar a Dios. Aquí está el arca de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y tristemente dentro de las iglesias la gente toma en poco la presencia de Dios. Les cuesta adorar. Les cuesta levantar las manos y gozarse con el Señor. Yo no entiendo eso a ratos. Uno que está acá al frente se da cuenta de todo lo que pasa allá al panorama atrás. Así hayan 3,000 personas y allá atrás me ven. Lo que venimos acá es a exaltar a Dios, porque aquí está la presencia de Dios. Aquí está el arca de Dios. Amén. Mira lo que dijo el salmista David. Por eso él decía que el arca debía de llevarse con amor. Vea Salmos capítulo 100. Ahí mismo. Mire cómo es que se debe adorar. El salmista entendía. Dice Salmos capítulo 100, verso 1. ¿Qué dice? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cómo dice que cantemos? Alegres. ¿Cómo cantó hoy usted? Yo no lo sé. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice, servid a Jehová ¿con qué? Con alegría. Que lo que yo haga sea alegre, que le agrade a Él. Con alegría dice. ¿Qué más dice? Venid ante su presencia ¿con qué? Con regocijo, dice la Biblia. Si mira cómo David enseñaba cómo debe presentarse uno delante de Dios. David dice, cantad alegres al Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoce a Jehová, es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por las puertas con acción de ¿qué? Por sus atrios con alabanzas, dice. Yo pregunto, ¿lo hacemos así? Venimos con acción de gracias. Voy a la iglesia porque yo quiero alabarlo, adorarlo. O nos pasa lo que pasaba con ese pueblo, que lo adoraba y en el momento de venir a levantar nuestras manos lo crucificamos. ¿Qué más dice Salmos 95, verso 1 al 3? Venid, aclamemos alegre ¿qué? Mente a Jehová, dice. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Qué tremendo, ¿sí o no? Alegrémonos en su presencia con alabanzas y aclamémosles con canto de júbilo. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, dice. ¿Cómo debo proclamarle? ¿Cómo debo alabarle?
La iglesia debemos de cambiar nuestra actitud en adoración hacia el Señor. Si yo voy al culto, yo voy a alegrarme, a gozarme, porque voy a alabar al Rey de Reyes. ¿Se da cuenta cómo es que la Biblia lo dice? ¿Qué dice Salmos 68? ¿Qué dice Salmos 68? Verso 3. ¿Dónde están los justos? Pero ¿qué estamos leyendo, iglesia? ¿Qué estamos leyendo, iglesia? ¿Dónde están los justos? ¿Qué dice el verso 3? Mas los justos que se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán ¿de qué? Le pregunto, ¿pasó eso hoy en tu vida? Yo no lo sé. Vuélvalo a leer para que se lo memorice. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán ¿de qué? De alegría. Mira cómo David enseñaba lo del arca, lo de la entrada al templo a Jerusalén. Con alegría, por eso la mujer lo llamó demente, loco. Pero David dijo, aún me haré más vil por la causa de mi Señor, dijo. David entendió eso. Lo que no hemos entendido hoy en día somos nosotros. ¿Quiere otro? Salmos capítulo 5, por favor. ¿Qué dice? Verso 11 y 12. Pero alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes y en ti se regocijan los que aman ¿qué? Qué hermoso, hermano. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo, con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Quiere algo más? Vaya al Salmos 37. Qué duro que es, ¿no? Salmos 37, 4. ¿Qué dice el Señor ahí? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él ¿qué? Te concederá las peticiones de su corazón. ¿Cómo es tu deleite? ¿Con alegría? ¿Con regocijo? ¿Con palmas saltando? ¿O cómo es tu deleite? ¿Usted se acuerda cuando estaba en el mundo? Le ponían los 50 de Joselito y se quedaba quieto. Antes de sonar la canción, usted ya estaba así. ¿Cuál será la que le toca ahora? ¿Cuál será? Y estaba gozoso, ¿sí o no? ¿Cuál será? Dice. Y va a la iglesia, se le acabó la pila, porque no eran pilas Everready. Se le acabó la pila. Y en el mundo danzaba, saltaba, bailaba, gritaba. Y si no había con quién, hacía el show y cogía la escoba. Y de lado a lado usted bailaba, ¿sí o no? Todos pasamos por ahí, ¿sí o no? Y se tomaba una agria como yegua soleada, ¿qué hacía? Le ponían Vicente Fernández y usted cantaba y decía, aunque mal paguen ellas. Pero cantaba, gritaba, jodía. Y viene a la iglesia y no salta, no danza, no hace a lo que Dios le agrada. ¿Por qué le da pena? Le da pena. ¿Qué dirá el hermano que está lento? Micaíl, la esposa de David, dijo, este está demente, este está loco. Pero él dijo, no me importa, me haré más vil por causa de Jehová.
porque él entendía cómo es la forma de alabarle a Dios. Ojo con esto. Cuando miramos el arca, esa arca tocaba que llevarla con obediencia, porque estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios más desobediencia, ojo con esto, la presencia de Dios más desobediencia trae tragedia. Usted recordará que ellos estaban llevando el arca, pero la llevaban como ellos querían, con bueyes, en una carroza, con bueyes. El Señor había dado la orden que tocaba llevar el arca, era al hombro, y 4 levitas, 4 sacerdotes. Cuando ellos llevaron la presencia de Dios en desobediencia, les vino tragedia. Usa murió al instante. Cuando se fue a volcar, Usa puso la mano, tocó el arca y al instante murió instantemente. Por esto te digo, la presencia de Dios más desobediencia igual tragedia. La presencia de Dios más obediencia trae bendición. Trae bendición. Y hay gente que le cuesta obedecer. Les cuesta. Escucha esto, lo que está pasando en esta semana. Para muchos, la Semana Santa o la Semana Mayor lo celebran, para muchos, no todos, pero para muchos la Semana Santa la celebran saliendo a pasear. ¿No se ha dado cuenta cómo está la autopista? La ciudad está desocupada. Salen a pasear. Yo lo llamo no Semana Santa, sino lo llamo vacaciones extendidas que se dan. Esa es la Semana Santa. Vacaciones ¿qué? Extendidas. Entonces se van. Vacaciones extendidas. Y tienen muy poco de santas. ¿Por qué? Ten presente esto. Cuando pase este fin de semana, el día de mañana, usted se dará cuenta las estadísticas en el noticiero, en el periódico, serán estadísticas de que tantos murieron, tantos accidentes, tantos conductores embriagados, alcohólicos, irresponsables, le quitaron la vida a un joven, a un niño, a una mujer, a un adulto. ¿Por qué? Por estar ahí, ¿qué? Dizque celebrando la Semana Santa. Entonces de santa no tiene nada. Es una semana, más bien yo lo llamaría una semana llena de ¿qué? De pecado. De pecado. Muchos se van a pecar, a fornicar, a adulterar. De pecado. La pregunta es, si nosotros miramos aquí, voy a cerrar paréntesis. Si nosotros recordamos el tiempo de atrás, yo hablo con los contemporáneos de años atrás. Al menos esta semana tenía un poco de respeto años atrás. ¿Se acuerda que desde el día miércoles no se bañaba uno? No rajaba leña. Los niños aprovechábamos ahí porque no nos podían castigar. Eso era en ese entonces. Se hacía los 12 platos y se compartía con el vecino. Como hoy en día, ¿sí o no? Hoy si no tiene que comer se muere de hambre. Era algo un poquito como de pronto más respetuoso que ahora. Ahora, dijo el mismo Señor, estamos como en los tiempos de Lot, comiendo, casándose, fornicando, adulterando y dándose en casamiento.
Así estamos. Y dice que llamamos Semana Santa. Y muchos cristianos caen en ese juego. Es que me voy a un recogimiento esta Semana Santa. Si esto fuese así como la Biblia lo dice, esta semana, escúchame bien, estaría todo el mundo dentro de las iglesias adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las iglesias no estarían desocupadas porque todo el mundo salió a pasear. Si esto fuera así, como llamamos nosotros santo, una Semana Santa, hermanos, todos estaríamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo celebrando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros más de 2000 años. Pero no, tomaron la Semana Santa para un pretexto, irse a pasear. Y llegan el lunes antes cansados y no vienen el domingo porque vienen cansados. Hermano, créame que esto es delicado. Ahora se da cuenta las penitencias que hoy en día se hacen. Las penitencias que las personas hacen en Semana Santa, como caminar descalzos, flagelarse, van de rodillas, otros pagan votos y piensan que están imitando al Señor Jesucristo. Pregunto, ¿eso tiene algo de santo? Yo le enseñé que la entrada triunfal era sombra y era la profecía de muchas que tenían que cumplirse. Y en la Semana Santa se cumplió en el Señor Jesucristo esa profecía. Pare de contar de ahí. Todos los días debemos de vivir santos para el Señor. Todos los días, no una semana ni 2 semanas, sino todas las semanas. Los 365 días del año, hasta que Él venga por nosotros. Eso es. Entonces hoy se flagelan, suben de rodillas, otros con frijoles en los zapatos, pero cocinados. Y suben ahí. Otros pagan votos. Otros mandan a dar misas. Otros mandan a dar misas. Pagan votos y hacen un poco de sandeces y creen que están agradando a Dios. Toman en poco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cargan una cruz queriendo representar a Cristo, burlándose de Cristo. Cuando la Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. Sígame, dice. Y ellos se creyeron que es tomar un palo y seguir a Cristo. No, tu propia cruz es morir, negarse, abnegación a ti mismo, negarte a tus caprichos, negarte a tu carne, negarte a tu yo, a negarte al pecado. Esa es tu propia cruz. Y hoy en día interpretan mal. Lo que esto hacen de cargar la cruz, latigarse, flagelarse, eso no sirve para nada delante de Dios. Para nada. ¿Sabe qué hace la gente con todo esto? Con todas estas peticiones, penitencias, están tratando de calmar su conciencia cada año de lo que ellos hacen. Entonces usted se dará cuenta que hay gente que nunca va a una iglesia y en la Semana Santa son los primeros que están atrás de ahí para la procesión, porque quieren calmar su culpa. Eso es lo que hacen. Hermanos, Cristo ya padeció en la cruz por nosotros.
Lo que nosotros teníamos que padecer, lo que nosotros teníamos que pagar, Cristo ya lo hizo una vez y para siempre. Cristo murió una sola vez y resucitó para siempre. Y Él pagó nuestro precio en la cruz del Calvario. Ya no hay que hacer nada. Ningún mérito del ser humano sirve para ser salvo. Ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Cristo lo dio todo. La Biblia dice: somos salvos por fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don que viene de parte de Dios. Es una gracia inmerecida. No merecíamos nosotros nada, pero Cristo lo dio, fue por amor. Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y ahí murió y pagó. Y dice la Biblia: consumado es. La palabra consumado quiere decir: cumplí lo que me mandó. Y Él es nuestra resurrección. ¿Qué pasó cuando Lázaro muere? El Señor, Marta y María le dicen: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No hubiese muerto. Jesús es la resurrección. Ahí llama a Lázaro porque dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Sí. Pero por causa de la gente que está alrededor, lo dije. Para que ellos crean que tú me has enviado. Lázaro, Él es. ven fuera. Jesús es la resurrección. Aquel muerto de 4 días, oliendo apestoso y a mal. Una persona muerta huele feo, mal. Jesús lo resucitó. Jesús es la resurrección. Y llevadlo. ¿Y sabe qué nos tenía muertos a nosotros? Estábamos muertos en pecados y en delitos, en deleites del pecado. Estábamos como Lázaros, muertos, atados al mundo, al pecado. Pero Cristo lo pagó en la cruz del Calvario y nos dio vida juntamente con Él. Él nos dio vida ahí. Ya no estamos muertos. Ya vivimos no para el mundo, sino para Cristo. El pecado ya no debe morar en nosotros. Cristo pagó ya por nosotros. Él nos libertó con su sangre preciosa. Nos hizo libres de toda condenación por causa del pecado. Él nos hizo libres. La Biblia no nos manda a hacer penitencias. La Biblia nos manda a confiar en Jesús, que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos manda la Biblia. La Biblia no nos manda a pagar penitencias, ni a andar atrás de procesiones. ¿Ah? ¿Por qué murió Jesús? Escuche esto aquí ya para terminar. El Señor tenía que morir. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La Biblia dice en Romanos 3:23, que esos son textos que usted tiene que saberse. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
O sea, estamos condenados a muerte. Estábamos. Pero Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, ¿no se alegra usted por eso? Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. La cruz era la peor muerte para un hombre. Y Jesús tomó nuestro lugar. Jesús se hizo maldito. Sobre el Señor Jesucristo vino la ira de Dios. Él recibió la ira que nosotros merecíamos. Él la recibió. Y en esa cruz se descarga la justicia de Dios, la ira de Dios sobre su Hijo amado Jesucristo. Jesús, un hombre puro, sin mancha, sin contaminación, santo, 3 veces santo. Y viene la ira del Padre por culpa nuestra, que Jesús tomó nuestros pecados y los llevó sobre su cuerpo en la cruz de madero. Él sufrió la cruz. Y a través de la muerte de Cristo tenemos entrada directamente al Padre. Ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que matar animales, corderos cada año. Jesús es el Cordero de corderos y se dio una sola vez y para siempre. No hay que hacer sacrificios ni penitencias. Ya no hay que hacer. Pero ¿sabes qué pasó en ese tiempo? Mientras Jesús estaba siendo colgado ahí en la cruz, al lado de él había un ladrón también. Había un hombre criminal. 2 habían ahí. Uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Y esos hombres merecían la muerte porque eran criminales, asesinos, ladrones. Eran lo peor. Pero ¿sabes qué me impacta? Que uno de ellos miró su condición y dijo: este hombre es santo, no tiene culpa. Le dijo al otro ladrón: nosotros merecemos morir porque somos pecadores. Este hombre, ese ladrón que estaba ahí siendo moribundo, ese criminal, vio en Cristo su esperanza. Ahí la vio en la cruz, su esperanza. Y él dice en Lucas 23, 39 al 43, mira lo que dice aquel ladrón. Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores, dice, que estaba colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, dice, justamente padecemos, porque merecimos lo que merecimos, nuestros hechos. Mas este, dice, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, ojo con eso: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón, aquel criminal, aquel malhechor vio en Cristo su única esperanza.
Y hoy en día el hombre prefiere hacer penitencias y no corre a Cristo, que es nuestra esperanza y nuestra salvación. Se van en contra del evangelio, persiguen el evangelio y dicen amar a Dios. Pero ¿sabes qué pasa ahí en la cruz? ¿Sabes qué pasa ahí en esa cantidad de gente que hay ahí al pie? Lo más sorprendente es que al pie de la cruz está lleno de religiosos. Ojo con esto. Ahí al pie de Jesús está llena, en la cruz está lleno de religiosos. ¿Está lleno de qué? Están llenos de religiosos que están burlándose. Religiosos que estaban tratando de ganarse la salvación a través de ritos, a través de penitencias, a través de buenas obras. Ahí estaban los religiosos. A través de la obediencia a la ley estaban los religiosos. Y no se arrepintieron, murieron y fueron al infierno. Los religiosos no se salvaron. Pero ¿sabes qué me impresiona? Que ahí en la cruz tenemos a un ladrón arrepentido. ¿Tenemos qué? A un ladrón arrepentido que fue salvo. Y a un grupo de religiosos que eran religiosos y estaban condenados ya. Estaban condenados ya. Vemos a un ladrón que merecía la muerte, que era criminal. El ladrón ve en Cristo su oportunidad, su única esperanza, y se arrepiente. Y vemos a unos religiosos que estaban ahí día tras día haciendo penitencias, pagaban votos, guardaban la ley, pero estaban condenados ahí al pie de la cruz. Estaban condenados. La muerte ahí en la cruz era tan cruel para el ser humano, tan cruel para el Señor, que la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Maldito. ¿Usted sabe qué es esa palabra maldito? Y ahí en esa cruz se estaba cumpliendo una profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, vea Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 21. Hermano, todo lo que se veía en el Antiguo Testamento era sombra de Cristo que iba a venir y que tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse esas profecías. Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Pero léelo desde el 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgaréis de un madero, dice. No dejaréis que su cuerpo se pase la noche sobre el madero sin falta. Lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado de un madero, dice. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta profecía que está aquí en Deuteronomio se estaba cumpliendo en la cruz del Calvario. Y el apóstol Pablo toma esta palabra que está aquí en Deuteronomio y lo vuelve y lo dice en Gálatas capítulo 3,
verso 13. Pablo habla de Deuteronomio, vuelve a hablar. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 13. Dice la Biblia: Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición. ¿Nos redimió de qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él nos redimió de la maldición. Él se hizo maldito por nosotros. La ira, la muerte que merecíamos nosotros por causa del pecado, Jesucristo tomó nuestro pecado y lo cargó en su cuerpo y murió en la cruz del Calvario y se hizo maldito por ti y por mí, para darnos vida eterna, para darnos salvación. La pregunta es: ¿entendemos nosotros como iglesia esto? Si el hombre entendiera esto, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no andaría haciendo penitencias, ni andaría haciendo cosas aberrantes que hieren y lastiman el corazón de Dios. ¿Sabe qué haría el hombre? Haría lo mismo que hizo el ladrón en la cruz del Calvario. Correría a buscar la misericordia, correría a buscar el perdón de Dios, para que él se dé cuenta que en Cristo tiene vida eterna. Eso es lo que haría el hombre. Pero no, hacen cosas que no deben hacer. La Biblia dice: ciegos, pueblo ignorante, dice la Biblia. Mira lo que dice. Yo quiero que quede claro: no hay más sacrificios. Mira lo que dice Hebreos. Allá adelante, por favor. Leemos ahí unos textos. Ya no hay ningún sacrificio, nada que pueda hacer el hombre que le agrade a Dios, como tomar ritos, penitencias. Ya no hay sacrificios que pueda hacer el hombre para ser salvos. Nada. Todo es por gracia, todo es por amor. Cristo lo dio por amor en la cruz. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, verso 10? En esa voluntad somos santificados, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya no hay sacrificios aquí en la tierra que el ser humano pueda hacer. Ya no hay más muerte de corderos que el ser humano pueda llevar. ¿Qué dice Hebreos 10, verso 12? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿por quién? Por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, dice. Ya no hay más sacrificios. ¿Qué dice Hebreos 9, verso 12? Y por su sangre, y no por sangre, escucha esto, y no por sangre de machos, de cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por su sangre de Cristo, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, tenemos entrada, fuimos libres, comprados, justificados. Nos exoneró del pecado, de la muerte, nos hizo libres. ¿Y qué dice Hebreos 7, 27? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero por el sacrificios por sus propios pecados y luego ¿por qué? Por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre,
ofreciéndose a sí mismo, dice. ¿Quién? ¿Quién? Cristo. Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. La pregunta es entonces, ¿qué hace el ser humano? Haciendo penitencias, rituales. El domingo de Ramos, ¿sabe qué hacen? Ungen los ramos y dicen que es que el ramo bendito y el agua bendita. Eso es lo que hace el ser humano. Y muchos antes se llevan el ramo y lo cuelgan por ahí. Otros compran unas cesteras de ramo y duermen en ellas porque dicen que están benditas. Recuerde que por los ramos el que anduvo fue el burro. Qué tremendo, hermanos. Alguien me decía, pastor, entonces nosotros no podemos celebrar la Semana Santa. No, la Biblia no nos manda ni nos obliga a celebrar Semana Santa. Ve al libro de Juan, por favor. Juan 12. Juan 12. Mira lo que dice ahí. Juan es muy específico, que dice que eran ramos. El siguiente día, grandes multitudes, Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, entonces dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, 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 bendito el que viene el nombre del Señor, Rey de Israel. Terminando acá, la iglesia, vuelvo y reintegro y repito, no nos manda ni nos obliga a celebrar Semana Santa, porque la entrada triunfal que vimos ahí de Jesús era una profecía, una de las más profecías que tienen que cumplirse en la Biblia a través de la palabra de Dios, y todo se va cumpliendo al pie de la letra. Dijo que entraba uno que sería condenado, tenía que morir, lo negaron y eso se cumplió al pie de la letra. Y el único que pudo pagar un precio por nosotros fue el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él murió en la cruz, resucitó por nosotros y vive para siempre. Y si nosotros vivimos no una Semana Santa ni 2 Semanas Santas, sino una vida santa, nos sentaremos al lado con Él y le veremos cara a cara, tal y como Él es. Dale ese aplauso al Rey. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.